Este es su pequeño espacio Palabra de Vida con Yesenia Shepherd. Hoy con el tema Transformando Vidas, y este es el texto para compartir hoy. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El tema de hoy es Transformando Vidas. Y el versículo que acabamos de leer, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sabe que cuando venimos al Señor, pasamos una transformación preciosa. Ya dejamos de ser aquellas personas tal vez que robaba, que hacían tantas cosas malas, que hablaba feo, que hablaba con malas palabras, que tomaba, que hacía tantas cosas inapropiadas. Ya cuando venimos al Señor, cuando hemos encontrado a ese Cristo precioso, a ese Dios que nos da la salvación, a ese Jesús que cuando llega transforma, donde Él cambia todo nuestro entorno y nuestro interior, gloria al Señor. Donde quiera que Jesús pasa, algo tiene que pasar. La vida tiene que ser transformadas. Y cuando venimos a los caminos del Señor, gloria a Dios, venimos con tantas cargas, venimos con tantas dificultades, con tanto pecado en nuestra vida, gloria a Dios, que cuando Él entra, Él limpia, Él transforma. Y dice que esa nueva criatura, dice que todo es borrado, todo, de modo que si alguno está en Cristo, que si viene a Cristo, todas las cosas viejas, no importa cómo era tu vida, no importa lo que tú hacías, lo que te gustaba hacer, las cosas que te alejaban de Dios, todas esas cosas son borradas y aquí todas son hechas nuevas a través de Cristo. Hay un poder en la sangre de Jesucristo. Hay un poder transformador en la sangre de Cristo que no te lo podemos decir solamente con palabras. Tienes que experimentarlo para poder entender lo que el cristiano habla cuando habla de transformación, cuando habla, gloria al Señor, de que Jesús entró a mi corazón y cambió todo mi ser. Yo no entendía esas palabras hasta que yo pude experimentarla por mi propia cuenta. Y esto de la salvación, esto de ser transformado a otro hombre, son cosas que no la podemos expresar porque el hombre natural no la puede entender. Pero cuando venimos al Señor, hay una transformación en nuestra vida. La palabra transformación viene siendo como un sinónimo de metamorfosis, que vamos siendo cambiados de una cosa a otra. Podemos ver la mariposa como es un pequeño gusanito. Y ese gusanito va creciendo y luego se convierte en una oruga, gloria al Señor. Y de esa oruga sale una preciosa mariposa. Y al paso, gloria a Dios, esa mariposa tuvo primero que pasar diferentes procesos. Y cuando llegamos al Señor, así somos bien pequeñitos y vamos creciendo y siendo transformados de esta persona que yo era. Las cosas que a mí me gustaban antes, gloria al Señor, que me alejaban de Dios, ahora en Cristo, pues yo voy siendo renovado día en día y yo voy tratando dejando que el Espíritu Santo haga esa obra transformadora en mi vida para yo parecerme cada día más a mi Cristo. Sabes que muchos de los apóstoles podemos leer en los libros de los evangelios, gloria al Señor, podemos ver la mano poderosa de Jesús, cómo donde Jesús llegaba podía transformar la vida de las personas, podía cambiar el rumbo del destino de una persona y cambiarlo total y transcurrirlo para que vaya según el propósito que Él tenía para con ellos. Podemos ver a Pedro. Pedro era una persona, gloria a Dios, una persona impulsiva, una persona que era bien impulsivo en su forma de hablar, en su forma de actuar, de contestar, en su forma de hacer las cosas, y caminaba con Jesús, veía los milagros, gloria a Dios, pero no hubo un cambio total hasta que el Espíritu Santo tocó su vida. Se paró, dice, el día de Pentecostés y se paró en el templo y ahí predicó, y más de 3,000 personas se convirtieron al Señor por las palabras de poder que salían de la boca de Pedro. Dios fue obrando
fue haciendo una transformación en la vida de Pedro al paso. Pero podemos ver también conversiones que son instantáneas, como en la vida de Pablo, gloria al Señor, de Tarso, de Saulo de Tarso, gloria a Dios, que primero se llamaba Saulo de Tarso, pero luego se cambió el nombre a Pablo, el pequeño, el que sirve. Y sabes que él fue transformado de un momento a otro. Saulo dice que salió hacia Damasco, persiguiendo la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia porque entendía que ellos estaban alborotando, dañando las doctrinas de los fariseos, siendo una secta que a él no le agradaba y les perseguía a los cristianos. Y con ese ferviente celo por aquellas costumbres que él tenía, salió a perseguir a los cristianos a Damasco, pero se encontró con el dador de la vida. Y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque sabes que cuando la iglesia es perseguida, cuando los hijos de Dios padecemos, a Dios se lo están haciendo, gloria a Dios, porque Dios es el que pelea por sus hijos, Dios es el que intercede por sus hijos. Y dice que Saulo perseguía a la iglesia y de camino a Damasco se encontró con Jesús. Jesús cambió, transformó la vida de Pablo. Y en un abrir y un cerrar de ojos, Pablo fue transformado. Gloria al Señor. Yo sé que él pasó por proceso. Yo sé que él tuvo muchas dificultades, pero hubo algo especial en la vida de Pablo. En un solo día, él cambió de ser una persona totalmente, eran como dos personas totalmente diferentes, gloria a Dios, porque Dios impactó de una forma tan grande su vida, gloria a Dios, que nunca más pudo volver a ser igual. Ahora él era el siervo de Dios, el misionero, el que alcanzaba las almas, el que levantaba iglesias, el que establecía, gloria al Señor, la doctrina de la iglesia, la base de la iglesia, gloria al Señor, que tenemos hoy en día. Y Dios le usó en gran manera, gloria a Dios. Podemos ver a través de la historia miles y miles y miles y millones de personas que han sido transformadas por Jesús. Yo soy testigo de esa transformación. Tal vez no tengo un testimonio de que hacía tantas cosas como otras personas, gloria a Dios, que eran drogadictos, que hacían esto, que hacían lo otro, pero todo el mundo tiene un testimonio de salvación. Sabes que yo, antes de llegar a los pies del Señor, a los 22 años, terminé la universidad, viajé a los Estados Unidos, estuve estudiando, trabajando, pero como que llegó un tiempo en mi vida que empecé a sentirme que algo me faltaba, que no era suficiente. Había luchado, estudiado, estaba siempre con esa ambición de joven de querer alcanzar muchas cosas bien rápido. Las alcancé y luego que las alcancé dije, esto era lo que yo estaba buscando, porque no siento que ha llenado ese vacío que todavía queda en mi corazón. Y regresé a Santo Domingo, gloria a Dios. Allá empecé a trabajar, empecé a ir a unos cultos de hogar. Y el Señor empezó a tratar conmigo y a hablar conmigo, gloria a Dios. No entendía lo que me estaba pasando. Mientras más me envolvía en el área del diseño de moda, que era lo que había estudiado, y los desfiles y la televisión, yo trataba de llenar ese vacío que yo tenía, pero no encontraba cómo llenarlo, gloria a Dios. Pero llegó un día que me invitaron a la iglesia, y de todas las veces que fui a la iglesia y me hicieron pasar, porque cuando iba siempre decían, ¿quién es que no es cristiano? Todo el mundo miraba hacia atrás y yo era la única. Y entonces me decían, no, que venga a aceptar al Señor. Prácticamente me obligaban y yo, para no hacerle un desaire, pues pasaba. Pero ese día era un arrepentimiento de corazón. Yo estaba llorando y estaba llorando. Cuando pasé al altar, mi vida, gloria a Dios, nadie sabía de que yo sufría como de una depresión, una tristeza muy profunda, y por muchas cosas que a veces uno no ha alcanzado en la vida y quiere alcanzar, y tiene ciertos vacíos, porque el hombre, desde que en el Edén se separó, pecó contra Dios.
Debemos de entender que Dios creó al hombre para tener compañerismo con él, para ser su amigo, para ser su padre, para ser su hermano. Y Adán tenía esa relación con Dios. Pero cuando pecó contra el Señor, esa relación fue cortada. Pero esa relación fue nuevamente restaurada a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Y sabes que ese día, 9 de marzo, a las 12 del día, yo pasé al altar. Y yo pasé llorando, reconociendo de que no había otro lugar donde ir, de que Jesús era el único camino que yo necesitaba. Yo estaba clamando al Señor y pidiendo perdón por mis pecados. Cuando yo sentí que hablé esa oración, hice esa oración de fe, ese corazón lleno de tristeza, de rencores, de amargura, gloria a Dios, fue como que todo eso se salió. Eran como unas cargas tan pesadas que yo llevaba, que cuando yo hice esa oración con fe, gloria a Dios, ¿sabes qué? Se cayó de mí un peso tan grande que yo sentía que flotaba. Literalmente yo pisaba el piso y yo no sentía que pisaba el piso. Para mí fue el día más brillante, el día con más colores, el día más lindo de toda mi vida. Gloria a Dios, lo recuerdo como ahora. Era un día bien precioso, gloria a Dios. Y fue el día más feliz de toda mi vida. El día que recuerdo con más añoranza y alegría. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Puedo contar y durar todas horas y horas contando de milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Pero el más grande fue el de la salvación. El más grande fue cuando yo pasé de muerte a vida, gloria a Dios. Porque cuando tú vienes al Señor, ya ese temor a la muerte ya se te va. Porque tú tienes seguridad, tú sabes, si te vas a la eternidad, ahora mismo tú sabes para dónde tú vas para tu casa, gloria a Dios. Y cuando tú vas para tu casa, tú estás seguro porque tú sabes que allá está tu papá y todo lo que hay ahí es tuyo, gloria a Dios. Y qué lindo es, gloria al Señor. Recuerdo aquella tarde que llegué a mi casa y no entendía lo que me había pasado, porque yo tenía una felicidad tan grande que yo quería llamar a todo el mundo y compartirlo con todo el mundo. Lo hice y alguna gente dijeron, bueno, pues esta se está volviendo loca. Incluso cristianos que eran amigos míos y no entendían qué era lo que yo le estaba hablando. Gloria a Dios. Pero esa tarde yo dije mirando por la ventana, Señor, ¿y por qué yo duré tanto tiempo que me dijeron que viniera y no quise? Y yo dije, me arrepentí ese día, pero me arrepentí por no haberlo hecho antes. Porque yo tenía una alegría tan grande, una felicidad que nunca había experimentado y que solo experimenté en Cristo. Que yo dije, wow, tantos dolores de cabeza me hubiese evitado si yo lo hubiese hecho antes, pero estaba engañada. Así como hay muchos engañados, gloria a Dios, ahí escuchándome en esta hora, que dicen, no, yo si vengo a los caminos del Señor, tengo que quitar esto, quitar lo otro. Tú no tienes que quitar nada, ven con todas tus cargas a Él. Y Él se encargará, Él tomará tus cargas, gloria al Señor. Y Él se encargará de tus problemas, de tu forma, gloria a Dios, porque no eres tú mismo quien cambia, es Dios que cambia. Si tú le permites cambiar dentro de ti, si tú le permites al Espíritu Santo que entre a tu corazón y que Él haga la transformación que tienes que hacer, gloria al Señor. Porque ¿sabes por qué muchos cristianos no crecen y a veces se quedan igual, con las mismas actitudes carnales que antes tenían? Porque tiene que haber un rendimiento en nuestra vida hacia Dios, gloria al Señor, para nosotros poder decir gloria al Señor y poder crecer en Dios y conocerle a Él, gloria al Señor. Porque no podemos crecer y ser transformados por Él si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Sabes que la Biblia, esta Biblia, gloria a Dios, este es el manual que Dios hizo para el ser humano, gloria a Dios. Este es el manual que Dios hizo para tu vida, gloria a Dios. Sabes que todas las computadoras, todas las cosas que tú compras, gloria al Señor, hoy en día más, tienen su manual. Y tienen el manual y ahí te dice, este botón es para si le das aquí, hace esta función y hace aquí, hacia allá. Muchos de nosotros compramos a veces aparatos
y compramos diferentes cosas. ¿Sabes qué? Hace un tiempo compré un abaniquito solar y decía el manual que tú tenías que conectarlo por 4 horas, cargarlos y luego tú lo podías prender. Cuando miro a la cocina, ya me habían prendido el abaniquito se dañó porque no se podía prender antes, sino que había que esperar 4 horas para que se cargara y luego que tuviera carga entonces se prendía. Pero como no teníamos como no esperaron a leer el manual, pues entonces lo que pasó fue que se dañó y no se pudo usar. Gloria a Dios. Asimismo, en la vida del hombre, a veces el Señor te otorga a ti la vida, te otorga el aliento, te otorga todas las cosas, gloria al Señor, que tú tienes a mano. Y te otorga la palabra de Dios. Pero vivimos lejos de esta palabra. No leemos el manual de vida, ese manual que ya está escrito en 66 libros, que tiene desde ciencia hasta medicina, hasta las enfermedades internas del hombre, gloria al Señor, que no tienen remedio solamente en la palabra de Dios. Te habla del plan de salvación que tiene Dios para ti, gloria al Señor. Te aconseja en tu familia cómo vivir sanamente, cómo crecer tus hijos. Te aconseja en cada espacio de tu vida. Y este manual de vida, nosotros a veces no lo usamos, gloria al Señor. Y por eso a veces nos dañamos. Por eso a veces no sabemos cómo funcionan las cosas, porque lo estamos haciendo a nuestra manera. Y cuando tú lo haces a tu manera, puede hacer que dañes tu vida, gloria a Dios. Yo esta semana miraba la noticia, veía a un señor hablando de cómo él no tenía problema económico con su familia, ni en el trabajo, ni en ningún lado. Pero él se sentía triste, se sentía estresado y por esa razón él se tiró de un 14 piso. Y yo decía, si hubiese visto el manual de vida, gloria a Dios, que es la Biblia, gloria al Señor, tal vez él no hubiese tomado esa decisión. Porque Dios es el único, Él es tu creador y Él sabe todo cómo te creó físicamente y espiritualmente, en tu interior, tu alma, tus sentimientos, todo Él lo conoce. Entonces, si Él es el creador, el creador tuyo, el creador mío, gloria a Dios, Él es el único que sabe lo que tú realmente necesitas. Él es el único que puede transformar tu vida y lo puede hacer a través de una conversión al Señor, de aceptar y rendir tu vida a Dios, reconocer que le necesitas y luego que tú le reconoces, dejar que Él obre. Cuando Él entra en tu corazón, dejar que Él obre en ti, que empiece a quitar ese viejo hombre que hay en ti, que está cansado de pecado y cansado de vicios, gloria al Señor, y lo renueve de día en día para que nos parezcamos cada día más a Cristo. Sabes que Cristo quiere transformar tu vida hoy. Cristo quiere transformarnos de día en día, que vayamos creciendo como cristianos, gloria al Señor. Pero Él no lo va a hacer si tú no le dejas. Él está tocando a tu puerta y hoy es el día que Él quiere transformar tu vida. Acéptalo como tu rey y salvador y no te vas a arrepentir. Dios quiere transformar tu vida y Él sigue transformando vidas. Dios te bendiga.